Estamos enlazados en este momento con el doctor Jorge Santibáñez. Él es el coordinador de encuesta sobre migración en la frontera, a quien agradezco muchísimo tener la oportunidad de saludarlo, por supuesto, para comentar sobre el tema inminente de enorme preocupación. Me refiero al tema de la posible deportación masiva de migrantes indocumentados de los Estados Unidos. Doctor Jorge, un gusto enorme saludarte. Muy feliz año. ¿Qué tal, Pepe? A tus órdenes. Feliz año igualmente. Muchas gracias. Pues están en vilo los migrantes en Estados Unidos a una semana, 8 días, 7 días de la toma de posesión de Donald Trump. ¿De qué tamaño puede ser la deportación masiva anunciada por el magnate? Difícil saberlo con precisión, pero hablar de 11 millones de deportaciones no estamos hablando de un día para otro, desde luego. Efectivamente, mira, Pepe, en Estados Unidos hay 13 millones de indocumentados. De esos 13 millones, 5 millones son mexicanos, que es el grupo más numeroso. De esos 5 millones, en 2 o 3 estados está más de la mitad. Solamente en California hay 1 millón de indocumentados mexicanos y en Texas hay 1.2 millones de indocumentados mexicanos. O sea, el problema sí tiene una dimensión de millones de personas. Durante su campaña, la lectura que tienen los especialistas en Estados Unidos es que el tema migratorio jugó en el resultado de la elección que ganó Donald Trump. Entonces, yo no tengo duda de que algo va a pasar. Va a ser difícil que deporten a 13 millones de personas en un periodo corto de tiempo. Va a ser difícil que incluso, por ejemplo, en estados como California, donde las autoridades estatales ya declararon que no van a cooperar para detener a los migrantes, haya deportación, 1 millón de personas, 1 millón de mexicanos vayan a deportarlos. Pero de que la situación va a cambiar, se va a poner muy tensa y es una migración que sí va a tener números mucho mayores que los que ha tenido recientemente. Yo te diría que habrá 2 o 3 tipos de deportaciones, porque esto de deportación tiene una connotación legal que muchas veces ignoramos. Una deportación es cuando se remueve a una persona de territorio estadounidense, se le expulsa de Estados Unidos porque violó la ley de migración. Esta deportación puede ser porque los capturan lo que se llama tierra adentro, los detienen y hay una orden de un juez, es decir, hay un juicio de deportación y van a corte. Claro, en el caso de la migración, de los que entraron sin documentos, de los que han cometido algún delito, existe el procedimiento que se llama de remoción expedita, entonces son deportados inmediatamente. Hay otro tipo de deportaciones, por así llamarlos, es decir, cuando los capturan después de cruzar y los regresan. Ahí hay una especie, los migrantes firman una forma que dice que voluntariamente se están regresando y lo hacen para volver a intentar cruzar. Hay también un procedimiento que no los deja entrar, lo que aplicaron cuando el COVID, el título 42, es decir, no puedes entrar porque representas un riesgo para la salud. Entonces, ¿a qué se refiere exactamente Donald Trump? Casi a lo que se refiera, son muy malas noticias. Son muy malas noticias porque aunque no sea inmediato, aunque no sea de un día para otro, y para la frontera son particularmente malas noticias, porque aunque no sea de un día para otro, lo que sí va a pasar es que entre los que quieren llegar a Estados Unidos y los que Estados Unidos está regresando, o incluso los que se están regresando voluntariamente, va a haber mucha tensión y yo diría, ninguna ciudad fronteriza está preparada para recibir estos flujos masivos en términos de que en un periodo corto de tiempo sí puede haber un incremento en el número de deportaciones. Fíjate, tengo aquí, Jorge Santibáñez, unas declaraciones del presidente municipal de Tijuana. Es una de las ciudades foco, centro de todo este asunto, y han declarado una emergencia como medida preventiva ante la posible deportación masiva a la que estás haciendo referencia. Se llama Ismael Burgueño Ruiz. Dice que se mantiene un trabajo de coordinación con el gobierno para hacer las acciones preventivas que sean necesarias en la parte que corresponde al estado y al municipio. Te pongo como lo dijo el presidente municipal de Tijuana. Garantizar las condiciones al momento en que recibamos a los hermanos migrantes o al mismo tiempo a quienes sean deportados y garantizarles un trato digno
en respeto total a sus derechos humanos, buscando principalmente su equilibrio emocional y garantizándoles un buen retorno a su país de origen o a su estado o entidad federativa. Jorge Santibáñez, ¿el país está preparado para esto que viene? No, ni remotamente. No, ni remotamente. Yo creo que el tema, la verdad es que se ha descuidado tanto en México como en Estados Unidos. Y ahora, bueno, los migrantes no se fueron tampoco de un día para otro, ¿eh? La mitad de los mexicanos indocumentados tiene más de 20 años en Estados Unidos. El 70% tiene más de 10 años en Estados Unidos y ahí trabajan y ahí se han casado y tienen familias y muchas veces viven en lo que se llaman hogares mixtos, es decir, en hogares en donde, por ejemplo, tienen hijos que nacieron en Estados Unidos y por ese hecho son ciudadanos estadounidenses y ellos son indocumentados. Incluso en estos casos en donde de alguna manera se deportaría, por ejemplo, al papá y se le separaría de la familia, el presidente Trump está violando su constitución, porque la Carta de Derechos de la Constitución estadounidense establece en lo que llaman la enmienda octava, que el gobierno no puede aplicar medidas crueles. Y pues no sé si hay algo más cruel que separar a un niño de sus padres. Entonces, hay toda una connotación legal. Yo creo que la verdad el tema lo hemos echado debajo de la alfombra durante muchos años y estamos ante un presidente que de golpe pues va a tener resultados muy negativos para la relación, para los propios migrantes. Mira, hay cerca de 2 millones de hogares mixtos en donde viven niños menores de 12 años. ¿Qué va a pasar con esos niños? Muchas familias van a autodeportarse de manera completa, es decir, toda la familia. Ni las ciudades fronterizas están preparadas para este tránsito que puede ser muy numeroso, ni los estados a donde se van a dirigir estos migrantes. O sea, sí creo que estamos en un escenario en el que, hombre, no un día, y por eso es que la declaratoria de emergencia, siendo positiva, no va a resolver, y las medidas que se han estado anunciando por parte del gobierno mexicano son medidas que son buenas por ellas mismas, pero que tienen una proporción mucho menor comparado con la dimensión del problema. Esa sería quizá la principal crítica, que son medidas muy pequeñas con problemas que tienen una dimensión muy grande. Pues, Y yo creo que ahí tenemos un reto, ¿no? Pues Jorge Santibáñez, te agradezco muchísimo la oportunidad de escucharte. Tu punto de vista es muy valioso para nosotros, nos permite mirar el bosque del problema con mayor precisión. Te agradezco muchísimo, como siempre, un saludo muy cordial, reitero. Gracias, Pepe, a tus órdenes. Gracias, muy buenas noches. Gracias, el doctor Jorge Santibáñez. Él sabe todo sobre frontera, migración, deportación, etcétera.